buenas tardes, gracias por su tiempo. El día de hoy me acompaña mi querido amigo doctor Rubén Darío Merchant Ubaldo. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido contigo. Al contrario, gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros. Él, bueno, pues es investigador, como ya saben, docente, conferencista internacional. Y bueno, una de las especialidades que tienes es el tema de responsabilidad médica, aunque manejas el compliance, francamente, en todos los aspectos y materias. Por cierto, también ya saben todos ustedes que es participante con nosotros en la revista Edicta, cuyo contenido pueden leer ya en www.grupo multimedia legal. Recuerden que estamos en vivo, manden sus preguntas. Y bueno, pues sin más, mi querido Darío, vamos a empezar con este tema que yo creo que vale la pena esclarecer conceptos y no confundirlo con otras ramas. Y voy a decirlo así, por ejemplo, tenemos derecho corporativo, algún cumplimiento normativo, pero tu especialidad vale la pena que nos la especifiques. Y bueno, pues sin más, bienvenido y adelante tu programa. Gracias. Y efectivamente, como lo refieres, esta figura del compliance que está teniendo bastante aceptación, no solamente en México, en Latinoamérica, a nivel internacional, ya distintos países se han afianzado con el compliance, porque ofrece oportunidades al sector privado, porque esa es su naturaleza primaria del compliance, para evitar algún riesgo, tanto económico, legal o reputacional. Y es la parte que los empresarios voltean a ver para precisamente no estén involucrados en un problema. Y de lo que se trata con el compliance principalmente es la parte de detección y prevención de los riesgos. Mira, algo que yo he aprendido en esto, Francisco, es en mi faceta, por ejemplo, universitaria. Siempre nos enseñaron al litigio, ¿no? Al pleito, etcétera, a las demandas. Pero yo no recuerdo que en alguna universidad en donde yo tomé estudios o conocida tengan esa o hayan tenido esa faceta de enseñarnos al cliente, al patrocinado, al representado a prevenir un riesgo. Nunca yo lo vi. Esto ya lo vengo aprendiendo con estas tendencias. Y los abogados, Francisco, creo yo que tenemos una consigna: estar actualizados ante lo que se viene, estar preparados. Y el compliance es una de esas herramientas que tenemos al alcance. Definitivamente. Ahora, ¿cómo podrías conceptualizar compliance? ¿Qué es el compliance? Mira, de hecho, hay una definición que el World Compliance Association, que tiene una presencia internacional, la ha dado y lo pueden encontrar en su página de esta organización. Pero yo he diseñado un concepto y precisamente lo traigo aquí a colación para que lo conozcan, porque hay que desmenuzarlo, hay que explicarlo. Para mí el compliance, mira, les explico, es identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento a las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, podemos hablar de una empresa, podemos hablar de un negocio, podemos hablar de una pyme. Es decir, de lo que se trata es que detectar ese riesgo para que en la medida de lo posible estas organizaciones reciban alguna sanción, alguna pena y sobre todo una sanción, por ejemplo, económica. Imagina que toquemos una fibra sensible de una empresa que cuando le aplican una multa medioambiental, pues son muy elevadas conforme a la norma y en ocasiones se afectan sus finanzas. Claro. O una empresa que esté en la palestra, ¿no? En los medios o se haga viral en las redes sociales y que se afecte su reputación, porque hay muchos casos. Ahorita no vamos a poner a marcas, ¿no? Pero podemos voltear a ver en internet, ¿no? Por ejemplo, y hay muchas empresas que han estado relacionadas con temas donde les han afectado en la parte reputacional, ¿no? Definitivamente, no todo es... Hay empresas que obviamente les interesa bastante la reputación, porque al final el producto, la empresa, la marca, pues tiene un nombre. Hablemos tanto de laboratorios como de productos de consumo humano. Digo que podemos decir cualquier nombre, pues Coca-Cola, etcétera, que vengan ciertas... hay cierta publicidad, por ejemplo, negativa hacia el refresco, ¿no? Siempre la digo, que la diabetes, que produce no sé qué, bla, bla, bla. Que entonces
en este tema, y también hay normatividad que exige, quiero conducirme un poquito al tema médico, en el que tienes más especialidad y estás más involucrado. En esta parte, por ejemplo, hay una responsabilidad y un cumplimiento tanto de hospitales como del médico, y todavía sin pasar por enfermeras, anestesistas, o sea, no es nada más el doctor que te consulta o que te opera, es todo un equipo que participa, ¿no? En esta, vamos a hablar de una operación, de una atención simple, de urgencias. Hay protocolos, hay normas que se exigen en el expediente. Hemos sabido de gente que dice, no me quieren dar mi expediente, ¿no? Que no es mío, que es del hospital. Por decirte una. Entonces, este compliance, como tú bien lo refieres, has escrito sobre el compliance gubernamental, no solamente médico, has escrito del compliance en general, y la verdad es que este área de compliance tiene que verlo el inversor, el empresario, así de claro como lo voy a decir, cuida tu dinero. O sea, ¿qué es lo que le interesa al empresario? No pagues multas, evita un procedimiento, minimiza tu riesgo para que tengas que encontrar un despacho que te cobra a veces carísimo y mejor prevén, ¿no? A grosso modo. Y el gobierno también. Quisiera hablar primero de los particulares. Cuéntanos, por ejemplo, hospitales, vamos a hablar de esta parte, hospitales, médicos, enfermeras, etcétera, todo este gremio médico. Sí, claro, y las bondades del compliance es muy integral, ¿no? Se puede ajustar a cualquier giro, ¿no? A cualquier actividad que un empresario del sector privado pueda llevar a cabo. Y tú lo aterrizas muy bien en la parte sanitaria, ¿no? Por ejemplo, claro, algún establecimiento de salud privado, sanatorio, clínica, hospital, que se quiera blindar, y miren la palabra tan importante, ¿no? Blindar ante una posible responsabilidad, porque de aquí de lo que se trata también en el compliance es, como su nombre le dice, cumplir, ¿no? Cumplir. Claro. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Imagina un hospital o un sanatorio que toque a su puerta a un médico cirujano, ¿no? y le rente o alquile sus instalaciones porque va a operar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con ese empresario? Tiene que protegerse, no vaya a ser que exista un caso médico legal al momento de esa cirugía y que al rato quieran responsabilizar a la empresa, al sanatorio. Claro, claro. Le va a pegar, no solamente en la parte de una investigación, a lo mejor al rato le puede llegar alguna autoridad, pueden clausurar el negocio, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? Ayudarle a ese empresario a que ya toca a tu puerta un cirujano, vamos a ver quién es, qué se dice de él, qué información se tiene, si está involucrado en otro tipo de problemas. Vamos a sentar las bases con un contrato donde haya un clausulado debidamente redactado, donde también pues haya una exclusión de responsabilidad en caso, ¿no? Y que este profesional de la salud cuente con un seguro. Claro. Y de tal suerte que el empresario en algún momento se protege ante un eventual riesgo o problemática que pueda originar de esto. Para eso los oficiales de cumplimiento, los que nos dedicamos a esto, ayudamos a este tipo de establecimientos, a este tipo de giros, ¿no? En el ámbito sanitario, y ahí me puedo ir con temas ante COFEPRIS, ¿no? Por ejemplo, si hay establecimientos que tienen farmacia, que en ocasiones hemos visto hasta venta de medicamento caduco, llega a COFEPRIS y te aplica una sanción, ¿no? En tianguis, caduco, pirata, igual, o de laboratorio no registrado. El tema de medicina abarca, yo creo que un gremio muy amplio, porque son laboratorios, son las clínicas, hospitales, vemos clínicas de repente de belleza, me refiero a los que operan que a veces no tienen la cédula, porque se requiere, les aviso, y tú no vas a dejar mentir, para una operación de estética, se requiere una cédula profesional especial. Un médico general no puede hacer esa operación, un médico cirujano tampoco. Puedo ser especialista en cirugía de determinada parte del cuerpo, pero no reconstructivo, por ejemplo, estético. Tú me corregirás si estoy en lo correcto. Se requiere y la gente acude, o cuántas redes vemos que se anuncia una diversidad de clínicas para el cabello, para todo lo que te imagines,
y te atiende gente que ni enfermeros ni enfermeras son, o sea, que ni siquiera conocen el tema de salud, son vendedores, ¿no? Entonces es muy delicada esa parte y es importante referir algo que tú dijiste una vez en un curso: el cumplimiento, el compliance es para quien quiera cumplir, es para quien quiere estar en orden, ¿no? En esta parte, Darío, en tu experiencia, ¿cómo estamos en cumplimiento en México? Mira, estamos todavía porque este tema de cumplimiento se vaya afianzando gradualmente. Claro. Desafortunadamente, y lo comento así porque en México o en Latinoamérica no tenemos muy buenos cimientos en cuanto a la cultura de cumplimiento o la cultura de la prevención, ¿no? Sí. Cuando en otros países como en Estados Unidos, pues por todo se contrata un seguro, por ejemplo, para evitar algún problema posterior. Pero precisamente de lo que se trata es convencer al sector privado de las bondades que tiene, los beneficios que tienen ante cumplir con un plan de acción compliance, y que ya que tocamos el tema hace un momento en el ámbito sanitario, de que en los profesionales de la salud, por ejemplo, no solamente entran en el área médica o en el área de enfermería, sino está cosmetología, odontología, están asistentes médicas, todos ellos también implican que conozcan esta figura, y sobre todo, ¿qué crees? Que si pertenecen al sector privado, pues lógico que también evitan algún problema, no solamente para ellos, también para la organización. Comentaba sobre algunos profesionistas que ejercen sin tener la especialidad. La especialidad, eso es peligroso para una organización, para un establecimiento. ¿Por qué? Porque de existir un caso médico legal o de detectarse esa situación, pues le va a afectar también a la reputación de la organización. Y es algo que se llama intrusismo profesional, tiene nombre y apellido precisamente. Entonces creo yo que los que nos dedicamos al cumplimiento tendríamos que acercarnos más bien al sector privado para explicarles que ahora ya las leyes se están diseñando con la finalidad precisamente de cumplir. Me han preguntado, Francisco, si el compliance es obligatorio o si es voluntario, y yo comento, depende. En materia antilavado sí es obligatorio, pero en otras aristas, por ejemplo, sí dejan ahí como de manera potestativa al empresario para que quiera implementar un programa de cumplimiento. Sí, y acabas de tocar un punto muy importante. Voy a hablar de una normatividad que conocemos los abogados, que ustedes la han escuchado: la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, por ejemplo, y que todo el mundo dice la ley antilavado, que no es el nombre que trae la ley, pero bueno, así cosa. Donde viene a grosso modo un listado de persona obligada a avisar al SAT que hay una operación determinada de un monto determinado: vehículos, casas, sujetos obligados, notarios, etc. En este sentido, estos sujetos obligados pues deben cumplir con ese aviso. Voy a hablar de otro tema que puede obligarse también y que es obligado: protección de datos personales en posesión de particulares. Otro tema: los hospitales manejan información muy sensible, o sea, bueno, tiene tu información sensible hasta de la teoría, ¿no? Tiene tu teléfono, tiene tu domicilio, pero bueno, en este sentido y en este tenor que estamos hablando, obviamente se maneja información sensible, y si el director de la clínica u hospital no tiene el conocimiento o el interés de decir, a ver, vamos a proteger nuestras redes, vamos a proteger el inmueble, vamos a que esté en orden, que cumpla las normatividades sanitarias. Hay quienes operan en consultorios, operaciones que les llaman muy simples: apéndice, vesícula, y en consultorios médicos se las avientan, partos en consultorios, etcétera. Temas que, bueno, gracias a Dios, si no pierdes la vida, que bueno, pero se complica, imagínate. Ahora, cuéntanos, Darío, porque hoy estamos hablando de la parte de los particulares, vamos a tocar la parte del gobierno. Seguro Social, ISSSTE, también están obligados a cumplir, ¿no? Sí, desde luego, y aquí pareciera un poco chusco, no voy a utilizar esa palabra, porque quien debe poner el ejemplo es el gobierno, de entrada. Claro. Si es que los particulares o el sector privado quiere que cumpla, bueno, tu gobierno tienes que empezar por hacerlo. Claro. Y para eso, mira, he diseñado, lo pueden encontrar en internet,
un artículo que se llama Administración Inteligente y Gestión Estratégica, que precisamente lo he publicado sí, te lo voy a... en Edicta, y ahí establece en el artículo cuáles son los elementos mínimos necesarios que el gobierno debe atender para precisamente evitar también una responsabilidad. Y te voy a poner otro ejemplo, y dicen, bueno, ¿y cómo el gobierno puede también tener esas bondades del compliance? Responsabilidad patrimonial del Estado, Francisco. En ocasiones, cuando el Estado está involucrado en esta figura de que tiene que pagar por una actividad irregular de un servidor público, pues hay que desembolsar dinero. Claro. ¿Y quién paga ese dinero? Tú, yo, los ciudadanos. Y que me parece también injusto, dice, oye, yo tengo que estar pagando por lo que el gobierno tiene que, acorde a sus obligaciones, no tiene que cumplir. Precisamente de lo que se trata es aquí establecer un compliance gubernamental. Y hay otro artículo que se llama así, la importancia del compliance gubernamental, que es como un traje a la medida, Francisco. Se puede implementar en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Seguridad Pública. Depende también cuál sea la función de esa secretaría o de ese ente público, ¿no? Definitivamente. Y además, a ver, yo te hago una pregunta. El médico renta la sala de operaciones para llevar a cabo una operación en el hospital que quieras mencionar, y entra con su personal, o la clínica le proporciona personal. Generalmente sí llevan a su anestesiólogo, ¿no? Ellos sí, generalmente sí. Es un tema tan delicado que ellos sí llevan a su anestesiólogo. Y ya quizás la enfermera capacitada también, que conozca todo, entra y el médico comete un error involuntario, por supuesto. Salen todos, se va. Tiene que estar también atento el hospital en la operatividad. Vamos, habría una responsabilidad, una corresponsabilidad. Yo se la renté, a mí no me importa, ¿eh? Ahí nos vemos, tú lo dejaste mal. Vamos, ese tipo de cosas que pueden ser o no responsables y que terminan en dinero. Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa y qué tenemos que prevenir? Pues que no estés invirtiendo donde no tienes que invertir, ¿no? No le metas el bueno al malo, como dicen. Prevén, esa es la parte importante. ¿Habría una responsabilidad, como ejemplo aquí, de la clínica, aparte de la médica? Fíjate qué interesante lo que comentas. Tendremos que voltear a ver lo que son las teorías en los casos médicos legales. Y una de ellas es la teoría de la representación aparente. Es una teoría que ha generado un precedente ante los tribunales, lo pueden encontrar en los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Y en esta teoría de la representación aparente precisamente se pone ahí en debate si en el caso de que un cirujano, ¿no?, solicite o alquile o rente ante un hospital privado las instalaciones y haya un caso médico legal, ¿existe responsabilidad? Bueno, de acuerdo a la teoría de la representación aparente, señala que si ese trabajador es propio de la clínica, hospital o sanatorio, es su trabajador y hay un caso médico legal, tiene que responder el establecimiento. Si es externo, la teoría de la representación aparente, y ahí todavía se somete a debate, señala que no habría una responsabilidad. Para eso tendría que primeramente atender al profesional de la salud, su grado de responsabilidad, y también a su aseguradora si es que la tiene, ¿no?, para que ahí pueda hacer uso de la misma. Pero aquí el tema es una cuestión de derechos humanos, incluso, claro, para que también la víctima no se quede desprovista. Bueno, ya ve, entre todo este debate, ¿quién me va a reparar el daño, ¿no?, al final de cuentas? Bueno, de lo que se ha considerado es que, atendiendo a un esquema de derechos humanos, con independencia de ello, la representación aparente o sí tiene que obligarse a reparar a la víctima, haya o no, o sea o no trabajador, tiene una obligación de repararse el daño a la víctima, porque entramos en esa parte de debate, ¿no? Luego los abogados de que, oye, pero es que se blinda con un contrato, ¿no? Si hay un contrato de por medio y una cláusula de por medio, pues con eso se deslinda de cualquier responsabilidad. Dice la Suprema Corte ya en un criterio, independientemente del contrato, hay que reparar el daño por un esquema de derechos. Hay obligaciones extracontractuales, ¿no? Así que es. hay que perder de vista. Entonces, a ver,
quiero que hablemos ahorita, si me permites, esa parte que acabas de decir de contratos. El contrato lo hay, ya no hay problema. Cuidado con esa frase. El contrato no te va a evitar un riesgo, te va a minimizar responsabilidad, y dependiendo de la naturaleza del contrato, dependiendo de la naturaleza, porque puede haber 1000 debates respecto de esto, pero sí también es importante, por ejemplo, que un contrato contenga cláusulas en cuanto a confidencialidad, etcétera. Ahorita tocamos el tema, porque es una de las partes de cumplir interna y que te lleva a prevención, ¿no? Entonces regresamos ahorita y tocamos también tu tema. Les recuerdo que el doctor Rubén Darío Merchán pues escribe con nosotros en la revista Edicta. Ya pueden ver su artículo, que en esta ocasión fue Reflexiones sobre los daños punitivos y la solución para prevenirlos, a través de www.grupomultimedialegal.com. Regresamos en breve, gracias.